Si no te gusta la carne molida, es porque no la probaste de esta manera, una cena o almuerzo súper deliciosa. Comenzaremos esta receta agregando 5 papas en una olla mediana. También agregaremos una cucharadita de sal. Agregaremos agua hasta cubrir las papas muy bien y la dejaremos cocinar por 10 minutos a fuego medio. Mientras las papas se sancochen, cortaremos una cebolla mediana en cubos pequeños. Chicos, esta deliciosa receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta muy fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy muy segura que a ti y a toda tu familia les encantará. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy. A continuación, en una sartén mediana agregaremos un chorrito de aceite. Agregaremos la cebolla picada y la sofreiremos muy bien. Y ya en este punto, agregaremos 300 gramos de carne molida y la sofreiremos muy bien. Y ya en este punto, agregaremos una cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra. Ajo en polvo al gusto. Una cucharadita de paprika y la incorporaremos muy bien. Y ya en este punto, la pasaremos a un recipiente mediano. Te invito a que lo prepares en casa y vuelvas a contarme qué te pareció esta deliciosa receta. Y la reservaremos por un momento. Ahora, en un recipiente con la ayuda de un triturador de papas, trituraremos todas las papas muy bien. Y ya en este punto, agregaremos un huevo a temperatura ambiente. 3 cucharadas de harina de trigo. Sal al gusto. Una pizca de pimienta negra, y la incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. Ahora, untaremos nuestras manos con un chorrito de aceite, esto es para que la masa no se nos pegue. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. A continuación, tomaremos una porción de la masa y la daremos una forma redonda, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y ya en este punto, agregaremos la carne molida que teníamos reservada y la sellaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Me encantaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez en este punto pasaremos a la estufa. En una sartén a fuego medio agregaremos una cucharada de mantequilla y la derretiremos muy bien. Una vez ya bien derretida, agregaremos nuestros rellenos de papa y carne y la doraremos muy bien durante 5 minutos. Mientras tanto, picaremos un ramito de perejil finamente. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está fascinando. Y ya dorada de un lado, les daremos la vuelta para que se terminen de dorar del otro lado. Y ya pasado el tiempo, nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.